La Isla de las Muñecas. Situada en los canales de Xochimilco, en México, es un lugar que evoca una profunda inquietud. Este pequeño islote está cubierto de una densa vegetación y se encuentra adornado con cientos de muñecas desmembradas, colgantes y en descomposición que parecen observar a los visitantes con miradas vacías y penetrantes. La historia de la isla comienza en la década de 1950, cuando un hombre llamado Julián Santana se convirtió en su único habitante. Se dice que Julián encontró el cuerpo de una niña que se ahogó en el canal. Aterrorizado y sintiendo que su espíritu no encontraba paz, comenzó a colgar muñecas en los árboles de la isla como un tributo para apaciguar su alma. Esta acción, en un principio, fue una forma de remediar su angustia y aplacar su conciencia. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, su dedicación se transformó en una obsesión, llevando a Julián a recolectar muñecas de cualquier lugar, incluso de la basura. Cada muñeca tenía su historia. Algunas estaban rotas y despojadas de su cabello, mientras que otras parecían haber sido adoradas. Pero ahora, todas abandonadas. Con el paso de los años, la isla se convirtió en un mausoleo inquietante, donde la risa de los niños se transformó en el silencio ensordecedor de la muerte. Los visitantes que llegaron a la isla comenzaron a sentir una extraña presencia, como si las muñecas cobraran vida y se comunicaran entre sí. Los relatos de fenómenos paranormales en la isla se multiplicaron. Se escuchaban susurros en la brisa y algunos visitantes afirmaron haber sentido una fría mano tocando sus hombros. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva y el miedo se apoderaba de quienes exploraban sus dominios. A medida que Julián continuaba su ritual, los ojos vacíos de las muñecas parecían seguirlo, convirtiéndose en testigos de su sufrimiento. La vida de Julián en la isla no fue fácil. Su aislamiento lo llevó a una existencia sombría y solitaria. Se decía que hablaba con las muñecas, contándoles historias y compartiendo sus miedos. En su mente, las muñecas eran portadoras de las almas perdidas y la isla se había transformado en un lugar sagrado. El tiempo pasó y en 2001, Julián fue encontrado sin vida en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue un accidente, mientras que otros creen que su espíritu se unió al de la niña que había intentado rescatar. Con su fallecimiento, la isla dejó de ser solo un refugio de tristeza. Se convirtió en un lugar de culto para quienes buscaban respuestas en el más allá. Los turistas comenzaron a acudir en masa a la isla, atraídos por las leyendas que rodeaban el lugar. Historias sobre muñecas que se movían por sí solas y susurros que resonaban en la oscuridad alimentaron la curiosidad de muchos. Algunos visitantes aseguraban haber escuchado risas infantiles entre el crujir de las ramas y el murmullo del agua. Las muñecas, con sus ojos vacíos, parecían ser la clave para desentrañar el misterio que envolvía a la isla. La fama de la isla creció y las leyendas se convirtieron en un fenómeno cultural, pero con la popularidad llegó una nueva ola de inquietudes. Algunos creían que la presencia de tantos visitantes alteraba la paz de las almas que habitaban el lugar. Las muñecas, que una vez fueron un tributo a la vida, comenzaron a ser vistas como portadoras de una maldición. La atmósfera de la isla se tornó cada vez más tensa y quienes pasaban la noche allí afirmaban haber experimentado fenómenos inexplicables. Las muñecas parecían cobrar vida, moviéndose y cambiando de lugar. Los relatos de visitantes aterrorizados se multiplicaban y algunos incluso afirmaban haber capturado en sus cámaras evidencia de lo sobrenatural. La comunidad local comenzó a temer a la isla, considerándola un lugar maldito. Las trajineras que solían llevar a turistas a la isla comenzaron a evitarla, temiendo que el mal que acechaba entre las muñecas pudiera extenderse más allá de sus fronteras. Hoy día, la isla de las muñecas continúa siendo un destino intrigante y temido. Atrae a curiosos y aventureros que buscan experiencias fuera de lo común. Los visitantes llegan con la esperanza de encontrar algo más que muñecas rotas. Buscan una conexión con lo desconocido. Al pisar la isla, la sensación de estar siendo observados es innegable y el aire denso se siente como una advertencia. El entorno ha cambiado con el tiempo. La naturaleza ha reclamado su territorio. La vegetación ha crecido y cubierto parte de las muñecas, creando un paisaje aún más macabro.
A pesar del paso de los años, la historia de Julián y su dedicación a las muñecas sigue viva. Algunos dicen que su espíritu todavía merodea por la isla, vigilando a los visitantes y asegurándose de que nunca se olvide su historia. Sin embargo, es fundamental recordar que las muñecas en la isla son más que simples objetos, son símbolos de dolor, pérdida y un intento desesperado de encontrar consuelo en lo desconocido. Aquellos que las observan deben hacerlo con respeto, reconociendo el sufrimiento de Julián y las almas que, se cree, habitan entre ellas. En cada rincón de la isla, el eco de risas infantiles y susurros perdidos sigue resonando, invitando a quienes se atrevan a explorar sus oscuros secretos.